puntuales. Hoy llegamos ya a la penúltima de las conferencias de este 33º ciclo de la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, el ciclo Código Eterno, Código Secreto, las lenguas clásicas y sus misterios. Y hoy nos acompaña como conferenciante, como ponente, don Juan Briceño Villalobos, que se licenció en Filología Clásica en la Universidad de Murcia y realizó el máster de formación del profesorado y, sobre todo, el máster interuniversitario en Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid. Allí, en esta universidad, ha llevado a cabo sus estudios doctorales, tuvo un contrato predoctoral y ha realizado estancias en diversas universidades, en Cambridge, en Leiden y en Austria. En el año 2019 se doctoró con una tesis doctoral sobre la morfología de los pronombres indefinidos y su polaridad en griego antiguo y en iranio. Ha sido investigador principal de un proyecto sobre marcadores condicionales y relativos indefinidos de libre elección en las lenguas antiguas, arcaicas, indoeuropeas y su conexión morfológica. Y ha sido también, o es actualmente investigador principal del proyecto Inscripciones Reales Aquemenidas, estudio léxico y traducción de las inscripciones en antiguo persa. Al mismo tiempo es profesor ayudante doctor en el Departamento de Filología Clásica dentro del área de conocimiento lingüística indoeuropea en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Sus líneas de trabajo principales se mueven en torno a lo que nos va a hablar hoy, ¿no?, de las lenguas indoeuropeas, en especial tanto las lenguas clásicas, griego, antiguo y latín, y las lenguas iranias en sus distintas variantes, ¿no?, que es su principal línea de trabajo actualmente, tanto las persa como las lenguas, otras lenguas iranias, el avéstico reciente, el antiguo persa, las indoarias, el antiguo indio védico y sánscrito, ¿no?, y los contactos lingüísticos, lógicamente, entre estas lenguas, ¿no? Dentro de esta línea de investigación nos va a hablar en la conferencia de esta tarde sobre las lenguas clásicas y la familia indoeuropea. Tienes la palabra y muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Muchísimas gracias por la presentación. Adolfo, muchas gracias. También querría agradecer, antes de comenzar, querría agradecer a la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Vale, pues me acercaré más. Porque sí, pegado. Sí, porque... sin problema. Querría agradecer a la Sociedad Española de Estudios Clásicos, sección Madrid, y también a el Museo de San Isidro, Los Orígenes de Madrid, por la invitación a dar esta conferencia en el 33º ciclo de conferencias de otoño de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. No sé si mi cabeza está tapando la presentación o no. Vale, guay. Es que tengo la cabeza grande y tengo que asesorarme de que no sé, la presentación es importante. Bien, pues sin más dilación, doy paso a la conferencia que tratará sobre las lenguas clásicas. Las lenguas clásicas, como sabéis, son las lenguas latín y griego antiguo, que son las lenguas que se enseñan en filología clásica, al menos en algunas facultades de la península. Aquí os pongo la hoja de ruta de esta conferencia. Estará dividido en 3 bloques temáticos. El primero será una descripción muy concisa de cuáles son las lenguas en la familia itálica, dentro de la cual estaría el latín, también la familia griega de lenguas. En segundo lugar describiré cuáles son las otras tantas familias lingüísticas relacionadas filogenéticamente con el griego y con el latín, para, por último, presentar un ejemplo del método comparativo para la palabra corazón. Y hablaremos también, para cerrar como colofón, sobre la patria originaria, sobre la lengua que nosotros reconstruimos a partir de los testimonios más antiguos y cuáles son las migraciones que explicarían la posición actual de la población que habla lenguas de este filo, que nosotros llamamos indoeuropeo. Bien, aquí tenéis un primer mapa donde nos
un mapa del ámbito geográfico actual de cuáles son las lenguas, las familias lingüísticas indoeuropeas actualmente habladas. Como veis, no solamente va más allá de Europa y de Asia, sino que más allá de Europa, sino que también la encontramos en gran parte de Irán y gran parte de la India. Como adelanto, las lenguas indoeuropeas son el grupo filolingüístico más hablado del mundo, con alrededor de casi la mitad de la población mundial. También en Europa y también en Asia nos encontramos no solamente con este filo lingüístico. El filo es un grupo de lenguas cuya ascendencia derivaría de una lengua común, a partir de la cual se dialectarizarían. Pero también nos encontramos con otros filolingüísticos, como son el urálico, el altaico. Vemos lenguas como el finés, el estonio, las lenguas sami, las lenguas también túrquicas en Turquía, que son de otros grupos lingüísticos ajenos al grupo indoeuropeo. También no podemos olvidar las lenguas semíticas, se encontrarían en Medio Oriente, las lenguas carvelianas que están en el sur del Cáucaso, o en la India, también de ámbito indoeuropeo, nos encontramos con el grupo lingüístico de las lenguas dravídicas. Por tanto, el indoeuropeo, aquí tengo que insistir, es uno más de un filo lingüístico más de muchos otros, atestiguados en los diferentes continentes. Aquí tendríamos la extensión máxima de los países que hablan lenguas de las familias indoeuropeas. Como veis, la extensión es sobre todo en América, parte de África y sobre todo por temas históricos, colonizaciones, etcétera, de estos países por las potencias europeas a partir del siglo XVI. En cuanto a números, como ya adelanté, es el filolingüístico más hablado del mundo, con un 42% de la población hablando al menos una lengua indoeuropea que pertenece a esta familia. La extensión, contando Asia y Europa, va desde Sri Lanka hasta Islandia, y las dos familias lingüísticas dentro del filo indoeuropeo serían el indoario y el itálico. El itálico nos sonará más por el romance, por las lenguas romances y concretamente por el español, que es de las lenguas indoeuropeas más habladas actualmente, junto con el indostánico, que es la agrupación del hindi y del urdu. El urdu es la lengua hablada en Pakistán, el hindi es la lengua que se habla principalmente en la India. Pasamos ahora a describir de manera muy concisa cuáles son las dos familias que nosotros denominamos lenguas clásicas, concretamente el latín y el griego antiguo. Tenemos, en primer lugar, que insistir sobre la idea de que la población indoeuropea llega a la península itálica a partir del 1800 a.C. Esto quiere decir que la población indoeuropea migra a estos territorios y se encuentra con un ámbito lingüístico diferente, donde hay muchísima población que habla otras lenguas no indoeuropeas, que mencionaremos algunas tan importantes como el etrusco. Dos de las culturas arqueológicas, que son los restos que han dejado estas culturas y poblaciones indoeuropeas, y os digo que son itálicas, serían la cultura arqueológica de Terramaras y la cultura de Villanova. Sabemos que estas dos culturas arqueológicas reflejarían tribus indoeuropeas y más concretamente población itálica que está entrando en Italia a través de los Alpes. Pasamos a describir cuáles son estas lenguas del grupo itálico de lenguas, cuyo principal representante ya sabéis que es el latín. Empezamos por el grupo sabélico de lenguas, que son lenguas emparentadas muy cercanas al latín y que representarían un subgrupo del grupo itálico de lenguas, todas estas del filo indoeuropeo. El osco es la más importante, sobre todo por el número de inscripciones que conservamos. La mayoría de las lenguas que no son latín, conservamos sobre todo inscripciones. Aquí tenéis un ejemplo de una tabla osca. También tenemos el umbro, que se encontraría más en el centro de la península itálica, y en este caso nos encontramos con menos inscripciones, aunque da una visión más completa del panorama lingüístico. Como veis en el mapa, hay un montón de lenguas y no todas son indoeuropeas. No lo he adelantado antes, pero ahora mismo vamos a describir no solamente las lenguas itálicas que pertenecen al grupo indoeuropeo, sino que también vamos a describir lenguas no itálicas indoeuropeas, como el mesapio, ya os lo adelanto, y también hablaremos de lenguas no indoeuropeas autóctonas a la península itálica, como el etrusco, y que serían preindoeuropeas en ese aspecto.
También tenemos en tercer lugar la tercera lengua del grupo sabélico, el piceno meridional. Sería una lengua muy fragmentaria, pero conservamos alrededor de 40 inscripciones. Y ya por último, la última lengua del grupo sabélico sería el presamnita, que sería un grupo de lenguas también relacionadas con el osco y con el umbro, pero previo a la invasión de las poblaciones oscas, que como veis está más abajo en el mapa. Esta lengua posiblemente se hablará al sur del Lacio, concretamente en Campania. Y ya llegamos al grupo latino-falisco, que es el grupo lingüístico que nos interesa sobre todo porque su máximo representante más famoso y herederos somos nosotros, es el latín. Pero hay un primo hermano del latín, muy atestiguado de manera muy fragmentaria, que denominamos falisco, que es la lengua que se hablaba en la ciudad de Faleri. Aquí tenéis una inscripción: Follet vino pipafo cracarefo, que es hoy beberé vino, mañana careceré de él, que es una inscripción muy relacionada con el latín, tiene muchas semejanzas morfológicas y fonéticas, sin embargo se desmarca porque tiene rasgos que le distinguen de la lengua latina. Y llegamos por fin a el latín. Como veis, la mayoría de los textos que conservamos de estas lenguas son a partir del siglo VI, IV a.C. El latín es de las lenguas itálicas más antiguas en cuanto a registros escritos. Sus textos vienen desde el siglo VII, ya veremos el ejemplo más antiguo un poquito más adelante. Es la lengua de la región del Latium Vetus, que será el Lacio y será la lengua de la ciudad de Roma. El sículo es la última lengua itálica que describimos, que pertenece a este grupo itálico de lenguas y será la lengua de la parte más oriental de la isla y que representaría un grupo distinto a las lenguas sabélicas por un lado y al grupo latino-faliscas por otro, de manera que sería un tercer grupo dentro del grupo de las lenguas itálicas. El sículo es muy fragmentario, sus inscripciones también datan de los mismos años, a partir del VI, pero no cabe duda de que este grupo lingüístico también es indoeuropeo, también es itálico, y pese a su ubicación en la isla de Sicilia. Y como os adelanté, también tenemos otras lenguas indoeuropeas que no pertenecen a la familia itálica, pero que también están en la península. Lo tenéis marcado en rojo. Desde el norte hacia el sur tenemos el lepóntico y el ligur, que son lenguas célticas. El ligur no tiene testimonios escritos, el lepóntico sí, es la lengua céltica más antigua de la que tenemos registros. El venético sería una lengua distinta al grupo itálico, también indoeuropea y atestiguada solamente a partir de inscripciones. Y luego tenemos el caso interesante del mesapio, que es una lengua muy antigua. A partir del siglo VI tenemos textos, pero está emparentada con el albano que está al otro lado del Adriático. De manera que, y luego tenemos el caso del élimo, en el segundo lugar, que es una lengua posiblemente indoeuropea de la que solamente conservamos glosas en inscripciones griegas y que se relaciona con población anatolia que termina en la isla, y algunos han intentado conectarlo con la ciudad de Troya, aquellos troyanos que según la Eneida huyen por el Mediterráneo para luego fundar la futura Roma. Y ya por último, para ya completar y tener la visión completa del contexto lingüístico itálico, de la península itálica, que ya veis que es muy complejo, tenemos las lenguas indoeuropeas, que son el etrusco, principalmente con 12.000 inscripciones, es una lengua tirsénica, emparentada con el retio, que tenéis en segundo lugar, y tendría una gran influencia sobre el latín, no tanto sobre el léxico, sino sobre el sistema de escritura que el latín hereda, que es el sistema de escritura alfabético latino, que nosotros también conocemos. Otras lenguas no indoeuropeas es el piseno septentrional, que lo tenéis aquí justo a la derecha. Tenemos el púnico, que es la lengua de los cartagineses que estaban poblando el sur de Sicilia, y luego tenemos el sicano, que sería la lengua local de Sicilia antes de las invasiones indoeuropeas, y por último tenemos el griego naranja. Lo tenemos, ya sabéis que el griego no solamente se hablaba en la Grecia continental, sino que también en gran parte del sur de Italia, en la Magna Grecia. Pasamos al tema del alfabeto latino. ¿De dónde sale? Pues sale de dos ciudades etruscas
que nosotros conocemos como Caere y Velles, que son ciudades etruscas colindando con la región del Lacio, que como sabéis es donde se encuentra la ciudad de Roma. Los latinos, por tanto, heredan su sistema de escritura alfabético y el caso es que los etruscos han adaptado por su parte, a partir del contacto lingüístico que tienen con población griega al sur de Italia, han heredado el alfabeto griego. De manera que el alfabeto latino derivaría del griego, pero de manera indirecta a través del alfabeto etrusco, que ya os repito que es una lengua indoeuropea que ya se encontraba en la Italia antigua. Este alfabeto está relacionado con el tipo de griego que se hablaba en las ciudades de Pitecusas y Cuma, al sur de Italia, que habían sido fundadas por la metrópolis, por la ciudad de Calcis, y que utilizaba un tipo de alfabeto griego concreto, que es el denominado alfabeto epicórico rojo. De manera que hay una conexión con estas ciudades y sabemos que el latín, ¿no?, tendría su alfabeto a partir de este tipo de alfabeto griegos heredados por los etruscos. Los textos más antiguos del latín es la Fíbula de Praenestre, que es del siglo VII a.C., es un pendiente. Por muchos años se dudó de su autenticidad, pero se ha demostrado que en efecto es la primera inscripción en latín. Aquí pone Manio me hizo para numerio, Manius me fecit numerio, sería en la traducción al latín clásico, ¿no?, en segundo lugar, Manius med fefacet numasio, y sería la inscripción auténtica, en un latín muy arcaico, muy diferente a lo que nosotros nos encontramos, por ejemplo, en la literatura clásica como Cicerón, ¿no? Es un latín muy arcaizante. Y ya simplemente para contextualizar os pongo el latín literario, que es diferente al latín epigráfico que nosotros nos encontramos en alrededor de 180.000 inscripciones en latín que tenemos en el CIL, pues nos encontramos con el latín antiguo, cuyo principal autor sería Plauto, etcétera, o el latín clásico con Cicerón, que ya he mencionado. También tenemos a los poetas Virgilio, Horacio, Ovidio, que sonarán también, o César. Latín posclásico, Séneca, Tácito, etcétera. Por tanto, hay que saber distinguir tanto el latín epigráfico, que son fuentes primarias, y el latín clásico, que es literario, que será transmitido de otra manera, ¿no? Pasamos a la familia griega de lenguas, que es solamente una lengua, pero como veremos está compuesto por numerosos dialectos. Siguiendo un poco el patrón que hemos visto antes con las lenguas itálicas, tenemos el protogriego, que sería la fase anterior, justo antes de la llegada de los griegos a la península balcánica. Por tanto, hay una similitud en cuanto a la entrada de población indoeuropea en territorio que nosotros relacionamos hoy en día con el griego. Sabemos que hacia el 2000 a.C. es cuando la población griega entra en la península balcánica y se encuentra con población no indoeuropea, de la que hablaremos a continuación, que serán los minoicos, que son población preindoeuropea y que está habitando estos territorios mucho antes que ellos. De este estado que nosotros denominamos protogriego derivarían todos los dialectos históricos, como el micénico, del que hablaremos abundantemente, y los restos de dialectos griegos, como son el jónico, ática, dorio, etcétera, de los que también hablaremos. Este mapa reflejaría cuál sería el ámbito griego a partir de la colonización del Mediterráneo, que se data al siglo VIII a.C. Vemos cómo no solamente Grecia se refiere a la Grecia continental, sino que también a las islas, también Asia Menor, a la denominada Jonia, al norte de África, al Ponto, a la Magna Grecia, que ya hemos mencionado, y algunas de las colonias más importantes como Masalia, la actual Marsella, que también es una colonia griega, y también tendríamos algunas colonias en Hispania prerromana, ¿no?, con Emporion y Hemeroscopium. Una lengua que también se ha relacionado mucho con el griego, muy fragmentaria, pero bueno, que tenemos bastantes textos para hacer un análisis morfológico cabal, es el frigio. Es una lengua muy relacionada en cuanto a morfología y a fonética. Se encontraría en Anatolia, un poquito más allá de la Jonia griega, que está justo en la costa, y que dataría por
siglo VII, siglo III después de Cristo, las inscripciones que nosotros conservamos. Esta lengua también se ha puesto en relación con los troyanos que estaban en Turquía y que en el siglo XIII-XII a.C., según lo que nos narra en la Ilíada Homero, estarían en conflicto con las ciudades griegas de la Grecia continental. Pero, sin embargo, nosotros consideramos que el frigio es una lengua muy relacionada, pero que no es lo mismo, por así decirlo. Otras tres lenguas muy fragmentarias que también se relacionan con el griego son el macedonio, que sonará por el imperio macedonio de Alejandro Magno. Luego también tendríamos el tracio, que como veis son muy pocos fragmentos. El dacio, por ejemplo, sería del siglo VI después de Cristo, el primer testimonio escrito, y que contaríamos solamente con una inscripción, que la tenéis aquí, el fragmento de un vaso encontrado en Pirovoridava, en Rumanía. El anillo de Serovo sería un ejemplo de inscripción tracia, pero contamos con muy pocos textos, por tanto, poco podemos decir de estas lenguas. Ya hablaremos de que nosotros tenemos un conocimiento cabal de muchas lenguas, pero de otras tantas no tenemos textos y básicamente solamente sabemos de estas lenguas su nombre, su población y poco más, ¿no? Ya me había referido a que los griegos, como los itálicos, llegan a estos territorios de nuevas y se encuentran con población que no habla griego, que no hablan lenguas indoeuropeas. Estos serían los minoicos, cuya civilización es muy anterior a la de los griegos micénicos, de los que hablaremos a continuación, y estos minoicos serían población no indoeuropea y que tendrían también dos sistemas de escritura diferentes, uno en Creta, jeroglíficos cretenses. Los jeroglíficos no solamente se escriben a Egipto, sino que también a otras lenguas del Mediterráneo, y luego tendrían otro sistema de escritura denominado linear A, que se lo pongo aquí, y que es muy importante para nosotros porque de él se hereda el sistema de escritura que los griegos micénicos adoptan para escribir sus tablillas administrativas que nosotros encontramos más tarde. El origen del alfabeto griego, ya hemos hecho una explicación somera de cuál era el origen del alfabeto latino. Vamos a hablar de qué pasa con el alfabeto griego, de dónde viene. Obviamente no es un alfabeto local, es una adaptación del abjad fenicio. El abjad no es un alfabeto, es un sistema de escritura semejante, pero con la peculiaridad de que no se anotan las vocales. Esta es la peculiaridad de los sistemas semíticos, concretamente el fenicio, el arameo u otras lenguas. Tenemos, el fenicio, sabéis, es del grupo semítico de lenguas, que se habla abundantemente en Mesopotamia, el hebreo, el árabe, el arameo, el acadio, en sus dos variantes, asirio, babilonio, etc. De manera que los griegos, a partir del contacto comercial que tiene con los fenicios, adopta este alfabeto. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, del alef, que es como la obra de Borges. Tenemos la alef que luego se modifica, se adopta, y nosotros terminamos teniendo un fonema vocálico frente al fonema consonántico que representaba este sonido. Luego tenemos el caso de la beta, que como veis hay semejanzas gráficas entre los dos. De manera que el griego adopta a su estructura fonológica este sistema de escritura que por supuesto estaba hecho para esta lengua semítica. Ya sabéis que los fenicios se extendían por todo el Mediterráneo. Cádiz es una de las fundaciones más importantes del Mediterráneo occidental. De manera que este sería no tengo la foto, no la he podido conseguir, pero esto sería el ejemplo de griego alfabético más temprano del que nosotros tenemos conocimiento. Es de mediados y principios del siglo VIII a.C., y tenemos aquí, no lo encontramos en la Grecia continental, paradójicamente lo encontramos cerca de Roma, en la hostería de Losa, muy cerquita, a 20 kilómetros de la ciudad eterna. De manera que podemos decir que los fragmentos griegos alfabéticos más tempranos, más arcaicos, se encontrarían en la Magna Grecia, en las fundaciones, las colonias que se fundan a partir de las ciudades-estado que se encuentran en la Grecia continental. Aquí pongo algo más anecdótico, que los últimos estudios apuntan a que las inscripciones más arcaicas del griego, que se han pasado por carbono 14 y por otras metodologías, pues se está discutiendo ahora si en efecto
la creación del alfabeto griego, como lo conocemos, no es del siglo VIII, que es la fecha, siglo VIII-IX, que es la fecha normal, sino que tendríamos que retrotraernos incluso al siglo X a.C. Por tanto, es una de las peculiaridades, ¿no?, de este estudio que se lleva a cabo en la Universidad de Leiden. Y ya pasamos a qué tipo de griegos tenemos. ¿Qué tipo de griegos tenemos? Tenemos el griego micénico, que es el griego más antiguo. Tenemos tablillas a partir del 1450, están escritas en arcilla y se conservan por los incendios de los palacios micénicos. Ya hemos mencionado la relación que tenía con el sistema de escritura preindoeuropeo que denominamos linear A. Contamos con unos cuantos documentos, aquí pone 7200, y sobre todo se encuentran no solamente en Creta, en la ciudad de Noso, que es una de las ciudades principales, sino que también en la Grecia continental. Su desciframiento es relativamente reciente, en 1952, por Ventris, Chatwit y Aris Cover, que serían las tres personas que podemos decir que fueron los descifradores de esta lengua. Hasta ese año no teníamos conocimiento de que el griego se escribiese hasta época alfabética. Hay que distinguir, por tanto, dos grandes grupos de griegos, uno el micénico, que data del segundo milenio de Cristo, y el griego alfabético posterior, que, como decimos, es a partir del siglo IX en adelante. Aquí os traigo uno de los primeros ejemplos de griego alfabético, uno de los más largos, está la inscripción de Dipylon, pero esta es un poquito posterior, que es de finales del siglo VIII, y es la Copa de Néstor, que se encontró otra vez en la Magna Grecia, en Pitecusas, una fundación también de la ciudad griega de Eubea Calcis. Aquí tenéis el texto: soy la copa de Néstor, agradable para beber, quien beba de esta copa quedará al punto dominado por el deseo de Afrodita, la de hermosa corona. Esto será el segundo ejemplo de griego alfabético más relevante, sobre todo por su conservación y extensión. Ya he mencionado el hecho de que el griego, normalmente nosotros hablamos de un griego. Sin embargo, sabemos que hay muchos dialectos, sobre todo testimoniados a partir de las inscripciones, ¿no? Hay alrededor de 200.000 inscripciones en griego antiguo, muchas de ellas estarían en diferentes dialectos atestiguados, como el jónico ático sería la base del griego que luego nosotros conoceremos como koiné y que será lo que luego heredará la Grecia actual, pero tenemos el dórico, noroccidental, suele al nombre de las columnas, ¿no?, que estudiamos en historia, el arcadio chipriota y el panfilio. Arcadio chipriota estaría en la Grecia y luego en la isla de Chipre, y luego el panfilio, que también nos encontramos al sur de Anatolia. Homero, siempre hay que hablar de Homero, debido a que es la primera obra literaria occidental y es la primera obra, por así decirlo, es una obra literaria griega de la que conocemos. Su composición es desde el siglo VIII, o al menos es la fecha que normalmente se acepta, y narra los hechos anteriores a este siglo, que son los siglos 3 y 12 a.C., y sin embargo no es una lengua hablada, sino que es una lengua artificial hecha a posta para narrar los hechos a través del género de la épica. De manera que Homero sería nuestro autor más antiguo, por así decirlo. Y luego, obviamente, tenemos otros autores. Aquí os pongo el listado de las diferentes épocas: el griego arcaico, clásico, helenístico de época romana, donde hay autores tan de renombre como Hesíodo, Platón, Apolonio de Rodas, el autor de las Argonáuticas, o Plutarco, ¿no?, que es un autor muy prolífero. Pasamos ya por ahora, después de haber descrito de manera somera tanto el grupo itálico de lenguas, cuyo principal representante es el latín, y el grupo griego, vamos ahora a hablar de otras tantas lenguas que también estarían emparentadas con el griego y con el latín, de las que poco hablamos, obviamente, porque normalmente son un tanto extrañas a nosotros. Antes de eso, tenemos que hablar de quién es el primero que pues formuló la hipótesis de que las lenguas tanto de la India como de Europa estaban conectadas. Aquí tenemos algunos antecedentes, personas anteriores a Sir William Jones, que es a quien se le atribuye la primera mención de la hipótesis indoeuropea en 1776. Aquí os pongo simplemente algunos nombres como
el jesuita Thomas Stephens, que muchos de ellos eran misioneros en la India, el carmelita Paulino San Bartolomé, o incluso también tenemos a Gaston Cocteau, que no tengo foto, es por eso está el nombre solo, y que sería uno de los padres de la filología comparada. Hay también diplomáticos como Mikhail Lomonosov, aquí a la derecha, o algunos también diplomáticos otomanos que también ya están comparando lenguas europeas que conocen y las lenguas de Irán y las lenguas de la India, que serán las primeras con las que entren en contacto los europeos a partir de la colonización portuguesa de estos territorios. El primero en mencionar la hipótesis indoeuropea, podríamos decir, no es tanto Sir William Jones, que ahora mencionaremos, que era británico, sino que es este holandés, que es Marcus Verius van Boxhorn, no sé pronunciar muy bien el neerlandés. Este sería el profesor de Leiden, un académico de Leiden, que en el siglo XVII ya menciona y pone en relación las lenguas de la India, las lenguas de Irán, y las pone en conexión con las lenguas modernas europeas. Por tanto, él dice que el alemán, por ejemplo, el italiano, el griego, el persa y el hindi serían lenguas emparentadas unas de otras. Pero, lamentablemente, la historiografía nos deja a Sir William Jones como el primero de los que reconocen la hipótesis de que las familias lingüísticas van más allá de Europa y que se extenderían también en la India. Él fue un lingüista y juez británico que vivía en la provincia británica de la India a finales del siglo XVIII, como veis, en la segunda mitad, y era un políglota, y aquí os dejo la famosísima frase, párrafo que nos deja, que es la primera mención de la hipótesis indoeuropea. El sánscrito, sea cual sea su antigüedad, es de una estructura admirable. Sánscrito es la lengua clásica de la India. Más perfecto que el griego, más rico que el latín y más refinado que ambos. Comparte con los dos una afinidad tan grande en las raíces de los verbos y en las formas gramaticales que no puede ser por casualidad tan grande que ningún filólogo podría examinar las tres sin creer que se han originado de una fuente común que ya no existe. De manera que esto sería el inicio de lo que nosotros venimos a denominar estudio comparado de las lenguas, ¿no? Y concretamente de las lenguas que pertenecen al filo indoeuropeo. Ahora paso a explicar cuáles son estas otras lenguas indoeuropeas atestiguadas. Son alrededor de 50 lenguas distribuidas en 12 familias lingüísticas. Dos de ellas ya las conocéis, que son el itálico y el griego. Muchas de estas lenguas, ya adelanté, no tenemos registros, sabemos de su existencia, como es el caso del medo y el escita, que eran lenguas iranias, o el galaico, el galata o el ligur, que son lenguas célticas, pero que no tenemos registros escritos, el elimeo, que estaba en Sicilia, el macedonio, el peonio en los Balcanes, o el selonio y el semigálico, que se encontrarían en los países bálticos. De manera que también hay que destacar que hay un marco cronológico enorme, ¿no? Nosotros aquí pongo las fechas de cuál es el marco cronológico de los primeros textos para cada una de las lenguas. Si sumamos todas las lenguas y todas las fechas, iríamos desde el 1935 a.C., principios del segundo milenio, en el caso del hitita, hasta el 1600 después de Cristo. Creo que el Museo de San Isidro se fundó en el siglo XVI, de manera que los testimonios más antiguos de alguna familia lingüística son muy recientes, ¿no? Con respecto a muchas de ellas, de muchas lenguas que están atestiguadas antes de Cristo. Menos de la mitad, como pongo aquí, son de antes de nuestra era, y ahora vamos a dar paso a una descripción un tanto muy concisa de cuáles son esas lenguas atestiguadas y en qué formato nos las encontramos. Primero tendríamos el anatolio y el tocario, que no tienen descendientes actuales, pero luego tenemos el griego y el itálico, que sí tenemos muchas lenguas que descienden de estos dos grupos lingüísticos. Hemos mencionado ya el indoario, cuyo máximo representante es el hindi, que se hablaría en la India y que está emparentado con el urdu. Normalmente se habla como un grupo lingüístico homogéneo. Uno se escribe en árabe, otro se escribe en devanagari, pero bueno, básicamente es la misma lengua. El iranio, su máximo representante es el persa en sus nombres, sus diferentes dialectos. Tenemos el armenio moderno. El céltico sería el irlandés, que se habla en la República de Irlanda. La lengua más famosa del grupo germánico es el inglés.
Y, por ejemplo, del báltico es el lituano, del eslavo el ruso y del albánico es el albano. Muchas de estas lenguas ya no suenan. Este es el mapa que yo os puse al principio y que reflejaría el estado de lingüístico en la actualidad, en el siglo XXI. Pues bien, empezamos con la primera familia lingüística, diferente, ya os digo, del griego y del latín. Este sería el grupo anatolio de lenguas, cuyo representante más importante es el hitita. El hitita es la lengua indoeuropea más antigua en cuanto a registros escritos. Es la primera que se pone por escrito en la historia de este filo lingüístico. Su desciframiento es del siglo XX y nosotros, por un lado, tenemos antropónimos, nombres de personas hititas en las tablillas asirias, que datan de principios del segundo milenio, y luego también ya el primer texto lo tenéis en la imagen, que es el texto de Anita, que es uno de los reyes hititas más importantes y que dataría al 1650, de manera que si lo comparamos con el micénico es un poquito antes del griego micénico. Ahora os repito que el anatolio y el griego serían las dos familias lingüísticas más antiguas en cuanto a textos, de manera que son las dos primeras familias que escriben, por así decirlo. De grupo, como veis, del grupo anatolio tenemos hasta 11 lenguas, muchas de ellas fragmentarias, la más importante es el hitita, y tenemos diferentes tipos de escritura para cada una de ellas. En rojo tendréis el cuneiforme, que también lo conoceréis por las lenguas semíticas, como el acadio o la lengua aislada del sumerio. También tenemos sistema de escritura jeroglífico, como es el caso del luvita, o el caso alfabético, tenemos el sistema alfabético, que es el que está en azul. De manera que, como sabéis, hay que distinguir muy bien lo que es la lengua y lo que es el sistema de escritura, y luego también lo que es la población que habla una lengua. De manera que hay tres elementos que hay que distinguir. Aquí tendríais el mapa que ubicaría los principales grupos: el hitita en el centro de Anatolia, en la capital del imperio hitita es Hattusa. Luego tendríamos el luvita, que es la lengua más hablada, la lengua vulgar, por así decirlo, y luego las lenguas minoritarias que están más pegadas al Egeo. En azul nos encontramos con lenguas que no son indoeuropeas, como el latiano, y el frigio, ya sabéis que es indoeuropeo, y que, por eso lo pongo en amarillo, pero que no pertenece a esta familia, pese a que se ubica en Anatolia. La segunda lengua importante es el tocario, sobre todo por su peculiaridad. ¿Cuál es esta peculiaridad? Son textos indoeuropeos que se encuentran en China, en la región de Xinjiang, en el desierto de Taklamakan. Ahora veremos el mapa. Estos textos suelen ser traducciones de textos budistas, que los originales están en sánscrito. Su descubrimiento es también de principios del siglo XX, como en el hitita, y como vemos aquí, está en la parte más occidental de China, por tanto más oriental para nosotros desde el punto de vista europeo. Y este grupo lingüístico estaría compuesto por dos lenguas, tocario A y tocario B. Sus textos se conservan en los pequeños oasis alrededor del desierto de Taklamakan, en un sistema de cuevas que es bastante extenso, sobre todo en la parte norte. El desierto de Taklamakan es famoso sobre todo porque es a través del que pasa la ruta de la seda, ¿no? Es por donde pasó, posiblemente Marco Polo haya pasado por ahí. El griego no me detendré mucho porque el griego ya lo hemos explicado, sus testimonios escritos son muy tempranos, son del 1450, y luego tendríamos el griego alfabético, que es un poquito más tardío, que es a partir del siglo VIII, ¿no? A partir de las primeras inscripciones, como vimos en la Copa de Néstor. En el griego en la actualidad sí es una lengua hablada por alrededor de 13 millones de personas, y no solamente en Grecia, sino que también en Chipre, Italia y Albania, de manera que el grupo lingüístico, a diferencia del anatolio y del tocario, pues es un grupo lingüístico que se continúa hablando y escribiendo. El griego es el grupo lingüístico indoeuropeo con la tradición escrita más larga. Sus textos primeros son del 1450 hasta la actualidad, de manera que debemos sentirnos orgullosos de esta tradición escrita. Familia 4, el armenio. El armenio es una lengua actualmente minoritaria, por muy pocos hablantes, pero que en su momento tuvo que haber sido hablado más allá de las fronteras de la Armenia actual. Aquí tenemos un mapa de la Gran Armenia. Los primeros textos son traducciones de la Biblia. Muchas de las lenguas indoeuropeas que conocemos actualmente, sus textos más antiguos, provienen de traducciones de la Biblia griega por motivos de evangelización de los territorios. Me refiero no solamente al armenio, sino también al gótico, por ejemplo, o al antiguo irlandés, o también al antiguo eslavo eclesiástico. De manera que hay varias familias lingüísticas cuyos primeros testimonios son eminentemente religiosos.
La Armenia actual ya sabéis que está entre Turquía, Irán, Azerbaiyán y Georgia. Tenemos minorías también en Georgia y en Irán, pero básicamente hay menos de 4 millones de hablantes en la actualidad. Pasamos al grupo indoario, el grupo de lenguas indoeuropeas de la India, y sus textos son muy antiguos, al menos la composición. Tenemos aquí el Rig Veda, que es la obra que es la base de la religión hinduista, y que su composición sería muy temprana, pero como es clásico de los textos rituales y litúrgicos, su puesta por escrito es muy tardía. El manuscrito más antiguo del Rig Veda es de época medieval, de manera que no son textos, no son fuentes primarias, no son inscripciones, sino que pasan una larga transmisión oral de milenios, por así decirlo. Tenemos también el indoario de Mitanni, que es un reino mesopotámico cuya población, por así decirlo, gobernante, habla un dialecto de textos, o sea, de lenguas indoarias. Y luego tenemos el sánscrito clásico, que sonará más porque es la lengua clásica de la India, y las dos epopeyas más relevantes de la literatura universal son el Ramayana y el Mahabharata, que son dos de las obras más clásicas de... estos son textos más tardíos respecto al védico, que como veis su composición es hacia la mitad del segundo milenio antes de Cristo. Aquí nos encontramos con algunos mapas que reflejaría primero, en primer lugar, la entrada de los indoarios en la India. Estamos viendo como tanto en Italia como en Grecia también se da el caso de que hay población indoeuropea entrando, y los indoarios no son excepción. También entran en la India a partir del 1800 a.C., fecha semejante a la que nosotros habíamos mencionado para el grupo itálico. Y luego en el segundo mapa entran a través de Afganistán, ¿no? Y entran en el Gran Punjab, y luego tenemos aquí el mapa del reino mesopotámico, que también hablarían una lengua semejante. Este indoario que pongo aquí, indoario de Mitanni, es importante sobre todo porque son los primeros testimonios primarios, son tablillas que se conservan en Hattusa, en la capital del Imperio Hitita, y por tanto serían el registro indoario más antiguo, del 1400 a.C. Tenemos aquí también el mapa de las lenguas indoarias actuales, que hay un montón de lenguas, ¿no? Tenemos aquí el hindustaní, que ya he mencionado, que es la lengua que se habla tanto en Irán, en la India y Pakistán. También tenemos el bengali, el punjabi, etc. Y es la rama lingüística actual más hablada del mundo. Hay alrededor de 1.500 millones de personas. Ya conocéis los números en la India, son alrededor de 1.400 millones de personas. Y no solamente se habla en la India, sino que también en otros países como Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, Maldivas y Nepal, que también tienen una población ingente. El iranio es el grupo 6 de 12 y que es el primo hermano del grupo lingüístico de la India. El iranio está representado por 3 lenguas. Tenemos las dos lenguas avésticos, avéstico antiguo y avéstico reciente, que son las lenguas en las que está compuesto el Avesta, que es el libro del zoroastrismo, de una de las religiones más relevantes de la antigüedad. Y luego, en tercer lugar, tenemos el persa antiguo, que está atestiguado a partir de las inscripciones reales aquemenidas. Son inscripciones mandadas a redactar por los reyes aquemenidas, aquellos persas que luchaban contra los griegos, ¿no?, en el siglo V antes de Cristo. Tenemos, como en el caso del Rig Veda, en el caso del védico, el avéstico también tiene una larga transmisión oral y su puesta por escrito es todavía más tardía. Y sabemos que el manuscrito más antiguo de esta lengua, de estas dos lenguas, data del siglo XIII después de Cristo, de manera que veis la descompensación cronológica de los primeros testimonios para cada uno de los grupos lingüísticos. Aquí tenéis el ejemplo del antiguo persa, la inscripción de Visutun, que se mandó a redactar en el 521 por el rey Darío II el Grande, y es la principal fuente de palabras en persa antiguo. Aquí tenéis el mapa del Imperio Aquemenida, que, como veis, la extensión era absoluta hasta su caída por la invasión por las tropas macedonias lideradas por Alejandro Magno. Tenemos en la actualidad muchas lenguas iranias, sobre todo habladas en Irán, norte, parte de Turquía, norte de Siria, norte de Irak. También tenemos lenguas en Afganistán, Tayikistán, y todos estos están, ¿no?, que están más al norte de Asia. Es un grupo lingüístico bastante relevante, y sobre todo por el persa y la influencia que tuvo el persa sobre el Imperio Otomano, que son
es un imperio cuya lengua era una lengua indoeuropea, lengua túrquica, pero que tuvo muchísima influencia por parte de los persas. El persa normalmente no se llama persa, se llama farsí, darí o tayiko, que son los 3 dialectos que se hablan en Irán, Tayikistán y Afganistán. El darí se habla en Afganistán, el tayiko se habla en Tayikistán. El itálico ya lo hemos mencionado, por tanto no me detendré mucho. Repito, latín y falisco serían un subgrupo dentro de lenguas itálicas. Tenemos las lenguas bélicas con el umbro surpiceno, presamnita y osco, y por último tendríamos el sículo al sur de la península. Las lenguas romances son herederas de este latín vulgar que se hablaba en las diferentes provincias romanas. Las principales lenguas romances son 5, son el español, portugués, francés, italiano y rumano. Sin embargo, sabemos la existencia de muchas otras más, al menos en la península: el catalán, gallego, asturiano, aragonés, aranés. El romanche, ladino, friulano serían Suiza. El piemontés, lombardo, napolitano, siciliano, sardo serían lenguas romance que se encontrarían en Italia. Es, junto con el hindustaní, ¿no?, del grupo indoario, es el grupo lingüístico más hablado del mundo, por delante de otras lenguas. Pasamos al grupo céltico de lenguas, cuyo máximo representante sería el antiguo irlandés, sobre todo por el número de textos que conservamos, pero como veis son muy tardíos, a partir del siglo VIII después de Cristo. Sin embargo, hay 3 lenguas célticas atestiguadas en inscripciones que son muy anteriores. Estas son el lepóntico, que ya hemos mencionado, que se encuentra en el norte de Italia. A partir del siglo VI a.C. se conservarían estas inscripciones. También tenemos el galo, que son Obelix, las guerras de la Galia, César, etc. Y el celtibérico, que es una lengua céltica atestiguada en la península y que tenemos unas cuantas inscripciones. Esta es la principal, la tablilla de Botorrita, que es la que nos aporta más léxico de esta lengua céltica. Sin embargo, el antiguo irlandés es la lengua más importante, está atestiguada también en otro sistema de escritura anterior al alfabeto latino, que son las inscripciones de Ogham, son anteriores, pero la mayoría de textos se encontrarían a partir del siglo VIII, IX, X después de Cristo. Aquí tendríamos la distribución geográfica de las lenguas. No he mencionado el gálata, que es una lengua también céltica y que posible sonará por las cartas de San Pablo a los Gálatas. Los Gálatas eran población céltica que habitaba también en Anatolia. Como veis, Anatolia es rica en lenguas, tenemos lenguas anatolias, tenemos lengua griega, tenemos célticos, tenemos un poco de todo, ¿no? Ahí veis cómo nos ubicamos el celtibérico, que sería en la parte noroccidental, galo, ligur, ¿no?, antiguo irlandés, en las islas. Las lenguas célticas son poco habladas actualmente. En la República de Irlanda, en Escocia, el gaélico escocés es una lengua céltica que deriva del irlandés antiguo. Tenemos también el manés en esta isla, tenemos el galés y tenemos el cornués, que es una lengua que ha muerto y ha renacido, como el ave fénix. Desapareció con un hablante nativo, creo que en el siglo XX, pero ahora se está enseñando y está volviendo la gente a hablar cornués, de manera que es un ejemplo claro de cómo las lenguas pueden renacer. Y tenemos el bretón, que está en el norte de Francia y que sería heredero de las lenguas célticas. El grupo germánico ya os sonará más, sobre todo porque las lenguas antiguas son antecedentes o anteriores a las lenguas germánicas modernas. Tenemos el germánico rúnico, que es el germánico más antiguo. Tenemos el gótico, que es traducciones de la Biblia, es un dialecto germánico oriental. Tenemos el inglés antiguo, frisio antiguo, alto alemán antiguo, sajón antiguo. Luego de aquí derivarán todas las lenguas modernas que tendremos en la actualidad. Tenemos el inglés, tenemos el alemán, tenemos el neerlandés, tenemos el danés, el sueco. Todas estas lenguas germánicas, sobre todo las azules, serían las lenguas que están en los países escandinavos y que derivarían del antiguo nórdico, ¿no? Sería el antiguo inglés tendría la parte en las Islas Británicas. Es la lengua más importante por la importancia cultural, ¿no?, hoy en día. Pero hablantes nativos tenemos muy pocos respecto a los hablantes nativos de otras lenguas como el español o el hindi, por ejemplo, de la India. Y la segunda lengua en importancia es alemán, es la lengua más hablada de Europa actualmente, de la Unión Europea, por tanto también es una lengua muy relevante. Llegamos al grupo báltico, que son las lenguas bálticas, y el antiguo prusiano, el lituano y letón,
El antiguo prusiano ya no se conserva, es una lengua extinta. El lituano y el letón sí que se hablan en la actualidad y son las lenguas indoeuropeas cuyos registros escritos son los más recientes. Son a partir del siglo XVI en adelante, excepto el prusiano, que es un poquito anterior, es un siglo y medio antes. De manera que las lenguas modernas son las que tenéis aquí, ¿no?, en el norte de Europa. Y llegamos al eslavo. El báltico y el eslavo son un grupo, ¿no?, dos grupos lingüísticos muy cercanos, no solamente por su ámbito geográfico, sino que se entiende que heredarían de un estado intermedio, ¿no?, común. Tenemos aquí un ejemplo del glagolítico del misal de Kiev, y tenemos es uno de los, el eslavo antiguo eclesiástico no es el antecesor del ruso, sino que es un dialecto artificial, ¿no?, que utilizan Constantino, Cirilo y Metodio para evangelizar a los eslavos de Moravia, como fue encomendado por el emperador bizantino Miguel III. De manera que el antiguo eslavo eclesiástico es otro ejemplo de cómo por primera vez se escribe en una lengua indoeuropea a partir de la evangelización de los territorios todavía paganos. Las lenguas eslavas modernas son bien conocidas, el ruso, por ejemplo, el búlgaro o el polaco en el ámbito europeo oriental. Estas lenguas también estarían relacionadas con todas las demás que acabamos de mencionar. Y ya llegamos al último grupo, el grupo familia 12, que es el albánico, que ya hemos mencionado el mesapio, que es una lengua que se hablaba justo en el tacón de Italia, y tenemos el albano, cuyos testimonios escritos también son muy recientes, junto con el antiguo eslavo y con las lenguas bálticas. De manera que aquí tenemos también un poco el mapa actual del albano, que no solamente se habla en Albania, sino que también en partes de Italia, y hay muchas también otras minorías albano parlantes en Grecia actual. Con este recuadro, ya habiendo acabado de manera muy rápida y concisa de cuáles son las familias lingüísticas que nosotros tenemos dentro del filo indoeuropeo, este diagrama es simplemente para contextualizar y ver cómo las lenguas indoeuropeas a partir del anatolio hasta el albánico es el marco cronológico que nosotros le decíamos, 1935 a.C. hasta el siglo XVI-XVII después de Cristo, que serían los testimonios escritos de estos tres grupos lingüísticos. Aquí en verde tenéis, en pequeñito tenéis aquellas lenguas indoeuropeas que tenemos testimonios en muchas de ellas, pero que no podemos enmarcar en ninguna de las familias lingüísticas antes descritas. Son el venético, que ya hablamos de él porque era una lengua que estaba al norte de Italia. El lusitano, no lo he mencionado, pero es una lengua en la península ibérica y que se ha relacionado con las lenguas célticas y también se ha relacionado con las lenguas itálicas. El elimeo ya lo hemos mencionado, en Sicilia. El frigio también lo hemos relacionado con el griego, porque era una lengua muy cercana. El macedonio también, tracio y dacio. De manera que estos serían, en total, si sumamos todas las lenguas indoeuropeas que tienen testimonios escritos, tenemos alrededor de 50, ¿no?, que eran los números que habíamos puesto al principio. Tenemos aquí algo que pone PAI, que parece una tarta. Esto es las siglas de lo que nosotros decimos es la lengua de la que derivarían todos estos grupos lingüísticos. Es el proto-indoeuropeo, es la lengua madre de la cual, ¿no?, serían herederas todos estos grupos lingüísticos, empezando por el anatolio, que sería el grupo lingüístico más antiguo, no solamente por sus textos, y luego el tocario, griego-armenio, indoario, etcétera, etcétera. Luego podemos analizar estas mismas lenguas como macrogrupos, macrofamilias. Las podemos englobar en familias más extensas. Las más importantes son el indoiranio. Hemos dicho que el iranio y el indoario eran lenguas muy cercanas. Luego tenemos el baltoeslavo, el antiguo eslavo eclesiástico, el lituano y el letón, el antiguo prusiano son lenguas muy cercanas en cuanto a fonética y morfología. Y por último hay dos grupos también menos aceptados por la comunidad científica, que son el ítalo-celta, el latín estaría dentro de esta macrofamilia, por tanto se entiende que los itálicos mantuvieron contacto con poblaciones célticas antes de su llegada a Italia, y tenemos el grupo greco-armenio, que este es el menos consolidado, sobre todo porque, bueno, no hay muchos estudiosos que estén de acuerdo hoy en día. Aquí os pongo que del grupo común se entiende que todas estas lenguas provienen de una protolengua y que por tanto hay migraciones y luego hay dialectalización. Ahora lo veremos en un mapa que quedará más claro.
Nosotros, dentro de la lingüística indoeuropea, utilizamos el método comparativo, comparación lingüística de las palabras, a partir del léxico y luego a partir de las correspondencias fonéticas. Antes de ponernos con el ejemplo que os traigo, que es la palabra corazón, tenemos que hablar del cambio lingüístico y lo que representa, ¿no? La variabilidad lingüística que hay es reflejo del cambio fonético, las palabras, los sonidos cambian en las lenguas, y luego otra fuerza también importante para explicar cuál es el cambio lingüístico es la analogía. Ahora veremos dos ejemplos que quedarán bastante claros. En primer lugar tenemos el cambio fonético. Veis, el cambio fonético es un cambio en la pronunciación de un segmento. Vemos como de vita pasamos a vida, o de rota pasamos a rueda, o de civitate pasamos a ciudad. De manera que podemos describir fonéticamente este cambio. Esta es la sonorización intervocálica de un fonema oclusivo. Esta es la diptongación en sílaba tónica. Pasamos de una O a una UE en rueda. O, por último, la palatalización, al menos en los países como España, donde hay una C en lugar de una S, ¿no? Que es más en Hispanoamérica. Civitate pasamos a ciudad. Este fenómeno, este cambio en la pronunciación de esta letra se denomina palatalización. Esto es un ejemplo de lo que es el cambio fonético. Estamos del paso del latín vulgar, del latín hablado, al español como heredera de esta lengua. La analogía se entiende a partir de este ejemplo. Vemos cómo el inglés tiene dos tipos de plurales. Tenemos el cat y el cats. La S es marca plural. Eso es como lo que tenemos en español. En el caso del inglés tenemos rastros de otro tipo de plural, que es el de cambio de diferente sistema vocálico. Foot, feet. Esto de los plurales irregulares que nosotros aprendemos desde muy pronto. Pues bien, un ejemplo de analogía es el paso como del inglés antiguo, que es el antecesor del inglés actual, cómo pasamos de un antiguo plural que era semejante al que tenemos en foot, feet, que sería book, book, pues pasaríamos a un plural, por así decirlo, estándar, que es lo que nosotros nos encontramos en el caso de cat, cats. Sería book, books. De manera que este tipo de plural se modifica analógicamente por el otro plural que tenemos en el inventario morfológico. El método comparativo tiene como principio que hay correspondencias fonéticas regulares, como hemos podido ver, y que demostrarían el parentesco entre las diferentes lenguas. No es posible la existencia de coincidencias sistemáticas, de manera que la coincidencia casual puede ser, pero no explicaría gran parte del léxico. Aquí tenemos un ejemplo de una coincidencia casual. Como en latín, griego y otras lenguas indoeuropeas tenemos el vocablo, ama, que sonará al vasco, ama, que significa madre, o en sumerio, que es la primera lengua mesopotámica, ¿no? Del siglo IV, milenio IV a.C., que también es amma. Amagi es un derivado que significa libertad, ¿no? Amagi significa volver a la madre, eso significa libertad. El amita, que es otra lengua del antiguo Irán, también tiene ama, y por tanto el vasco. De manera que esto es una coincidencia casual, pero esto es, por así decirlo, la excepción a la regla, ¿no? Cuando hay similitudes fonéticas y morfológicas, no queda más remedio que entender que ambas lenguas derivarán de una lengua común. También existe el caso del préstamo lingüístico, como es el caso de la palabra iglú, que viene de una lengua esquimo-aleutina, ¿no? Del norte de Canadá, y que nosotros tenemos en el español a través del inglés, y que el inglés, por supuesto, coge de esta familia lingüística. El objetivo del método comparativo, por tanto, es trazar la historia de las lenguas más allá de la documentación, reconstrucción del prototipo del que derivan las lenguas emparentadas. Hemos dicho que hay 12 familias lingüísticas y otras tantas que no hemos podido meter en ningún grupo. Todas estas lenguas estarían relacionadas porque todas ellas derivarían de una lengua común. La metodología, pues la comparación léxica, comparar las palabras y sobre todo comparar los testimonios más antiguos de cada una de estas lenguas. Este es el método. Tenemos que establecer correspondencias fonéticas para luego llegar a la reconstrucción de los sonidos, que es a lo que se dedica la lingüística comparada y concretamente la lingüística indoeuropea. Resultados, pues evidencia de parentesco y lo que nosotros venimos a llamar proto-indoeuropeo, PIE, que sería el resultado de esta lengua. Esta lengua reconstruida se encontraría
los hablantes de esta protolengua que nosotros reconstruimos se encontrarían en el norte del Mar Caspio, norte del Mar Negro. Ahora hablaremos más de esto. La palabra corazón, que es el ejemplo de reconstrucción que os traigo aquí, muy brevemente. Tenemos el caso de Ker, que es una palabra muy bien reconstruida, sobre todo porque se encuentra atestiguada en todas las familias lingüísticas. No todo el léxico que podemos reconstruir se testimonia en cada una de las familias lingüísticas, ni mucho menos en cada una de las lenguas que conocemos. El corazón, ker, es una palabra muy común, ya veréis, y aquí os pongo la función flexiva oblicua de kerdes. Esto es simplemente la otra forma. ¿Qué es lo que tenemos en las lenguas? En todas las familias lingüísticas que nosotros acabamos de explicar. En las lenguas clásicas tenemos la palabra ker, cardíaco, es un helenismo que nosotros tenemos dentro del español. En latín tiene cor cordis, que nosotros tenemos también en corazón, y más directamente tiene el francés cœur, ¿no? El francés. Luego tenemos el gótico en la parte germánica, tenemos gótico harto, herte y herza en alemán antiguo, alto alemán antiguo. Estas lenguas, básicamente, veréis que tendrán un reflejo en heart en inglés moderno y herz en el caso del alemán actual. El irlandés antiguo también tendría una palabra heredada de esta forma que reconstruimos. El tocareovie, esta lengua que se encontraba en la región china de Xinjiang también. Y luego tenemos las lenguas orientales que tenéis aquí en azul, que también indoario, eslavo, báltico y armenio, aunque fonológicamente veis que no se parecen. Nosotros podemos explicar el paso de aquí a partir de las leyes fonéticas, que son los que explican estas variaciones que hay de palabra a palabra. El anatolio, que decíamos que era un grupo lingüístico importante por su antigüedad y porque se desmarca del resto de grupos, también tendremos ker, que se asemeja mucho a lo que nos encontramos en el griego. Si lo ponemos en un mapa, vemos cómo esta palabra está atestiguada desde Irlanda hasta la India. Y tenemos, por tanto, seguridad de que esta palabra, todos estos vocablos, que en principio podrían parecer distintos, ¿no? Serían herederos de una protoforma de este estado de lengua que se encontraría en el norte del Mar Caspio, norte del Mar Negro. Aquí tenéis la evolución a las distintas lenguas modernas, el irlandés, el inglés, el alemán, el lituano, por ejemplo, el armenio también tiene la misma palabra, cardía en griego antiguo es cardía en griego moderno. Tenemos latín cor cordis, corazón, el azón habría que explicarlo de otra manera, pero a la base del lexema cor es heredado del latín. De manera que, ya para cerrar y terminar esta conferencia, os traigo lo que sería la patria originaria. ¿De dónde provienen estas poblaciones que migran hacia Europa y hacia Asia, ¿no? ¿Y de dónde vienen? Ya lo he mencionado, porque he mencionado el norte del Mar Caspio, el norte del Mar Negro. Pues provendrían de este territorio que se denomina las estepas rusas. También tiene relación con la arqueología, se denomina la cultura de los kurganes. Es la teoría más importante y relevante, la más aceptada. Se afirma que esta población, ¿no?, hacia el 5.000, 4.500 a.C., se mueve a los diferentes puntos que luego tenemos históricamente atestiguados para cada una de las familias. Aquí tenemos el tocario, ¿no?, que ya hemos mencionado, en la región de Xinjiang, indoiranio, que sería el grupo de lenguas indoeuropeas de Irán y de la India. Tenemos el grupo armenio, al sur del Cáucaso, el anatolio, que es un grupo lingüístico extinto, que no tiene continuidad en el presente, el griego, el ítalo-celta, que era la macrofamilia, cuando englobábamos ambas familias, el albano germánico y el baltoslavo, que era la otra gran familia de lenguas. Y ya, por último, os pongo cuál sería, este es el modelo estándar, ¿no?, de migración y de dialectalización. Quiero dejar muy claro de que nosotros podemos rastrear estas migraciones a partir no solamente de la lingüística, por supuesto, pero a partir de la arqueología y actualmente también a partir de la genética. A partir del 2015 ha habido muchísimos estudios genéticos que demuestran que hay movimientos poblacionales de personas que se están moviendo desde esta zona, concretamente desde el sur, norte del Mar Caspio, norte del Mar Negro, parte del Cáucaso y el norte de Mesopotamia. Por tanto, se puede rastrear de manera
bastante solvente estos movimientos migratorios. Las primeras culturas arqueológicas relacionadas con poblaciones indoeuropeas son la de los kurganes, aquí pone Kurgan Cultures, de manera que a partir de aquí nosotros nos vamos moviendo a los diferentes territorios que nosotros vemos en la historia. Vemos aquí ya un movimiento, una extensión a partir de, sobre todo de la cultura Yamnaya. Yamnaya es una cultura arqueológica que se ha demostrado que son poblaciones indoeuropeas que se están moviendo. Son sobre todo poblaciones nómadas que se están movilizando de diferentes puntos, unos hacia Asia, otros hacia Europa. Vemos como Maikop es la cultura arqueológica relacionada con las lenguas anatolias. Hacia el 2000 a.C. ya nos encontramos con que el itálico está a punto de entrar, ¿no? El grupo, las tribus indoeuropeas itálicas están a punto de entrar en la península itálica, y tenemos el griego, que ya se encontraría en su lugar histórico, tal y como lo conocemos actualmente. Todavía faltaría un poquito para que lenguas como las indoiranias entraran en sus territorios respectivos, que es la planisilirania por parte de las lenguas iranias y el indoario por parte de este grupo lingüístico. Nosotros nos encontraríamos con este contexto lingüístico hacia el 500 a.C., que es básicamente el itálico en la península itálica y el griego no solamente en Grecia, sino que en la Jonia y en la Magna Grecia. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por este panorama lingüístico indoeuropeo. Nos quedan 5 minutos, 7 minutos para, si alguien quiere formular alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión. Alguna no, seguramente hay miles de cuestiones porque es un tema muy complejo, pero tenemos unos pocos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Espera un segundo. Gracias. Quería preguntar si el libro de Manuel Alvar, Los indoeuropeos y los orígenes de Europa, sigue siendo, porque ya me parece que tiene 20 años por ahí, ¿sigue siendo fiable o se ha quedado ya un poco antiguo? Sí, a ver, yo en la carrera sí que lo estudié porque era obra de referencia, en muchos aspectos sigue siéndolo. Sin embargo, obviamente a partir sobre todo de principios de los años 2000 ya ha aparecido bastante material mucho más actualizado. Sin embargo, yo siempre animo a que esa obra se tiene que leer en algún momento de la vida. Actualmente, sobre todo en la parte cultural, James Mallory, que es catedrático de la Universidad de Belfast, emérito, es uno de los que más ha trabajado sobre la parte arqueológica, y ahora hace muy poco, hace cosa de unos par de meses, ha sacado un libro que recoge todas sus teorías y sobre todo que hace un resumen de cuáles son las principales propuestas para el origen común de todas estas lenguas, sobre todo en la parte arqueológica, genética y lingüística. Esa sería la obra más de referencia actualmente, creo yo. Él básicamente actualiza lo que él ya dijo en los años 90 con otra obra muy famosa, pero sí, la de esta obra que dices es importante. Yo creo que sigue, en español al menos, es verdad que es la de las pocas obras. Luego sí tenemos hay otros aspectos del indoeuropeo, de la lingüística indoeuropea o de la cultura indoeuropea, que luego hay manuales ya que se dedican o se enfocan en diferentes aspectos más concretos. Sí. Que está traducido al español por Despertaferro. Sí, que lo tenéis en la librería Aurea, si no... Nada. Sí, ahí tenemos dos, rápidas y breves. ¿Hay alguna razón, alguna explicación para que explique las migraciones desde esa zona primera en la que se encuentran los indoeuropeos? Hasta donde yo sé ha habido explicaciones de todo tipo, sobre todo climatológicas, que ha habido sobre las que más han tenido fama alrededor de la comunidad científica. Luego el tema de que estas poblaciones eran eminentemente nómadas, por tanto no es que estuvieran asentados mucho tiempo en lo que nosotros describimos como patria originaria, de manera que estaban en constante movimiento. De manera que no, y luego hay otros factores climatológicos sobre todo, pero luego también el tema de la comida hacia el sur de Europa era más
fácil, sobre todo en los cultivos. Estas poblaciones eran nómadas, pero sin embargo conocían en gran parte la agricultura y sobre todo a partir de ahí los territorios más, por así, amenos para el cultivo eran los del sur, y también esas razones de tema, pues básicamente del comer, que era más fácil. Pero luego hay muchos factores que habría que explicar las migraciones a partir de muchos factores, no solamente de estos que te digo. El libro de Mallory, creo yo, que también menciona cosas, y sobre todo la bibliografía, ¿no? que te hace referencia, es importante. ¿En el indoeuropeo existían ya todos los fonemas que utilizamos actualmente, o hay alguno que se ha creado después? O sea, tenemos por un lado lo que nosotros reconstruimos, que es un inventario fonético relativamente escueto, pero, por ejemplo, en el caso de la protolengua, nosotros solamente tenemos una fricativa silbante, que es la S. En cambio, en las lenguas históricas tenemos muchísimas más. Sabemos que las lenguas históricas luego, con el cambio fonético, pues van creando sus propios inventarios fonéticos diferentes a los que tenemos en la reconstrucción fonética. Por tanto, el indoeuropeo tendría unos, y luego las lenguas que heredan del protoindoeuropeo, que salen del indoeuropeo, pues tendrán un inventario un tanto diferente, por supuesto, y con otros fonemas mucho más complejos en ese sentido. Luego, por ejemplo, el protoindoeuropeo tiene las famosas laringales, que son unos fonemas que no se encuentran en las lenguas históricas, excepto en el anatolio, concretamente en el hitita. Es un fonema consonántico que desaparece en todo el resto de lenguas, excepto en el hitita y otras lenguas anatolias. Ahí habría un ejemplo de cómo todavía hay algunos fonemas que en la protolengua sí se mantienen y que luego desaparecerían por completo. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, una última pregunta. Buenas noches. Una pregunta. El íbero, por lo visto, no está traducido, vamos, no se ha conseguido. ¿Pero entró por Gibraltar o también entró por...? Como lengua no indoeuropea, no lo sé, pero es una de las lenguas palhispánicas, es de las previa a la invasión romana y previa a la invasión indoeuropea. Sabemos que el primer grupo lingüístico en entrar en la península son los célticos, ¿no? Por eso tenemos testimonios escritos del celtibérico, tenemos el lusitano, que también es indoeuropeo, y luego tenemos otras lenguas que no son precisamente indoeuropeas, como el íbero, que todavía no está descifrado. Se ha estudiado mucho el alfabeto que utiliza, porque el celtibérico hereda mucho de los signos. Luego tenemos el aquitano, bueno, el vasco, o lenguas vascónicas que estarían en el norte, que sí, efectivamente serían antecedentes de lo que nosotros conocemos como el vasco actual, el euskera, y luego tenemos las lenguas tartésicas. Que yo sepa, hasta donde yo he podido leer, el ibérico es lengua local, hasta que no se demuestre lo contrario. Los testimonios escritos suelen datar del siglo IV, III antes de Cristo. Esos son los testimonios del íbero más antiguos. Luego, que vengan de ahí, no tenemos, al menos razones arqueológicas tampoco ha salido a la luz, de manera que no podríamos afirmar nada. Desde el punto de vista lingüístico, tampoco se puede resolver mucho. El desciframiento del ibero está ahí, espero que pronto. Vale, gracias. Sí. Muy bien, pues finalizamos la sesión de hoy y les emplazo a la última conferencia del ciclo, el próximo día 4 de diciembre, del profesor Fernando García Romero, que nos hablará de refranes y locuciones griegos y latinos conservados en las lenguas modernas. Muchísimas gracias.